colegas y amigos. Está en línea Juan Pablo Peralta, periodista acreditado en Casa Rosada. Juan Pablo, Eduardo Germán te agradece desde La Rioja, te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Yo no sé si sos padre, perdón que me meta en tu vida, o tenés familia y demás. ¿Te impactó lo que dijo Aníbal Fernández hoy, que listo, ya está, perdimos? Sí, obviamente, al que no le impactó, yo no soy padre, tengo muchos sobrinos, pero impactó a cualquiera, obviamente, porque la respuesta menos esperada para los colegas que estuvieron ahí cubriendo eso, hablábamos con algunos y nos decían, bueno, vaya si dio un titular, ¿no? Pero obviamente en una contradicción con lo que muchas veces, y es más, así ahora se había dicho el propio Aníbal Fernández en las sesiones ordinarias que habló Alberto Fernández en el Parlamento ayer. Así que imagínate, acá repercute, pero obviamente se tratan siempre de bajar los decibeles, este tipo de declaraciones, inclusive a lo que dijo hace horas Alberto Fernández allá en Salta, con esto de que evidentemente habrá que hacer algo más. Todos nos estamos preguntando y estamos, como se dice en la jerga, quemándole los teléfonos a toda la portavocería para ver qué es ese algo más que se puede llegar a hacer con esta situación que está atravesando el Rosario, de violencia, de narcotráfico y todo lo que ya sabemos. Sí, Juan Pablo, de acuerdo a tu experiencia, ¿estas contradicciones las viste en otros gobiernos? O sea, mira, contradicciones, viste, todos los gobiernos hay muchos ministros, sí, hay muchas voces que hablan. Ahora se ha tratado de centralizar todo, obviamente, a través de Gabriela Cerruti, desde hace más de un año que está aquí, pero bueno, cada ministro, viste, que había sido, por lo menos había tenido el permiso presidencial como para hacer declaraciones. Cuando llegó a Aníbal Fernández se dijo eso, va a ser uno de los voceros del presidente de la Nación, alguno que otro más que por ahí habla, Rossi, que asumió la jefatura de gabinete y lo está haciendo. Pero la verdad que en tan poco tiempo, si me preguntás eso, decir una cosa a la mañana y a la tarde, decir lo contrario, realmente es difícil encontrar algún antecedente. Sí, lo marco porque, digamos, estamos todos dentro del mismo barco, ¿no? O sea, si no hay una línea que va camino al tema de dónde tenemos que ir caminando cada uno de nosotros como país, y calcula que lo que van conduciendo lo que sería el país, uno dice una cosa, otra, digamos, puede terminar mal esto, encima estamos económicamente muy complicado. Digamos, una apreciación de lejos, pero ustedes que andan todo el día en Casa Rosa, hasta en los mismos rostros los funcionarios lo deben transmitir, ¿no? Sí, obviamente, porque cuando uno se lo plantea en charlas en off o en on, cuando se dan conferencias de prensa, obviamente que eso se niega, como los datos que estuvo arrojando ayer el propio presidente en la apertura de sesiones ordinarias. O sea, uno dice, ¿pero de dónde salen? Por ejemplo, que 23 millones de personas fueron a hacer turismo por el país, contabilizando a una persona que por ahí se fue un fin de semana a algún lado, y que eso indica que no hay una situación económica grave que estamos atravesando todos, obviamente en diferentes niveles, pero que hay gente que lamentablemente no está teniendo para comer. Que veamos unos bares llenos aquí en Palermo o en unas zonas urbanas de otras provincias también, como la tendrán ustedes, no quiere decir que no haya gente pasando, y que lamentablemente en la mayoría fuertes necesidades, a la espera del número de lo que va a ser la pobreza, que obviamente se incrementó porque la inflación lo está determinando así. Así que obviamente la gestión es lo que está fallando. Acá no somos comentaristas, directamente nos referimos a los números. Inflación, sí, ya que se hace foco siempre en el gobierno anterior, que terminó ya hace más de 3 años. Pero todos esos números negativos se han duplicado en cuanto a pobreza, en cuanto a inflación. Después las cifras esas de crecimiento que se dan, supongamos que son certeras en algún punto, bueno, no se reflejan en ya no percepciones, sino directamente con ir al supermercado, el comercio de cercanía, uno automáticamente sabe que ahí, y además de que no va a encontrar esos precios ahí, tiene los aumentos de tarifas que el mismo gobierno anuncia y que adelanta, y no me quedo con tarifas solamente, me quedo con lo que tiene que ver con los combustibles, con los alquileres, y que están todos ya programados. O sea, lo que se está intentando hacer es regularlos de alguna manera. Estos acuerdos que firma el ministro de Economía, Sergio Massa, dice, bueno, en 4 meses se aumenta no más de un 3,8%, un 4% promedio, pero bueno, se está blanqueando 16% en 3 o 4 meses, y resulta que después lamentablemente termina siendo más.
y ahí no hay sueldo que aguante esa licuación que estábamos hablando hace unos días acá con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y ella nos decía, nosotros vamos a seguir manteniendo esto de acuerdos paritarios al 60%, y aparte estamos hablando de la gente que está en blanco, no con trabajo formal, que es mucha menor cantidad de lo que es este país ya de más de 46 millones de habitantes, pero es imposible. Entonces cuando le consultamos, pero ¿y cómo se va a hacer? Si el año pasado terminó en 94, casi 95, y ahora estamos ya interanual de casi 100%, 98,8. Y nos dijo, bueno, va a haber reapertura, va a haber bonos, etcétera, etcétera, pero son parches, todo como se dice habitualmente, que no terminan, como que van corriendo permanentemente atrás de las vicisitudes que se presentan en materia económica, en materia social y obviamente de inseguridad. Sí, por último, ¿cómo la van llevando con su trabajo periodístico dentro de Casa Rosada? Y mira, el último tiempo, ya desde que empezó este gobierno, al principio creo que hubo una primavera los primeros meses, ya después, hace épocas que estaba acá como virtual vocero porque no hablaba, pero sí daba indicaciones y órdenes, era Juan Pablo Biondi, y bueno, después ya todos saben, pedía su renuncia a través de Tina Kirchner, obviamente, con quien tuvo bastantes desavenencias. Pero luego, bueno, llegó Gabriela Cerruti unos meses después, y de ahí empezó esta centralización dentro de manejar la comunicación, diciendo, bueno, informamos a los medios que nosotros consideramos que son un poco más los que siguen nuestra línea, no a los demás, etcétera, etcétera. Una mecánica bastante complicada, y a nosotros trabajar se nos hace bastante difícil, porque hay situaciones que se dan que no se daban con otros gobiernos, inclusive con gobiernos kirchneristas, te lo digo, sí. Donde uno podía trabajar, donde uno podía acercarse a un ministro y hablar, y ahora parece que con la excusa de cuestiones de seguridad y demás, bueno, permanentemente hay como una suerte de persecución que molesta, y que obviamente, bueno, nosotros más de una vez denunciamos acá los periodistas acreditados que estamos acá, porque en realidad lo que se está haciendo es algo inconstitucional, que es ponerle un freno a la actividad de la prensa, que está acreditada acá desde el año 43, que está esta sala acá, siempre hablamos con nuestro decano Roberto Di Sandro, que no puede creer las situaciones que se dan de que, por ejemplo, no tenemos acceso a determinados lugares de la casa, si uno se acerca a un ministro para pedirle si quiere hablar, porque si no quiere hablar, obviamente, se respeta eso, parece que fuera del ISIS o Al-Qaeda, decimos en broma un poco ya para darle un poco de color, porque son situaciones complejas, pero que en realidad sí nos complica mucho el trabajo, y obviamente yo creo que se complica el propio gobierno con esas situaciones así, porque al no quedar claro, ahora estábamos preguntando, te doy un ejemplo así, cercano, ¿qué se dijo en ese encuentro que hubo entre una charla telefónica entre el presidente y Pablo Habkin, el intendente de Rosario? Y no nos dan precisiones, entonces empiezan las especulaciones, y eso directamente como sistema de comunicación le juega en contra del gobierno. A ver qué opinan el presidente o la portavoz, no sé quién sea, sobre lo que dijo Aníbal Fernández. No comments, no declaraciones. Y bueno, empiezan las especulaciones, así que creo que son, como se dice habitualmente, tiros en los pies que se da el propio gobierno y que resultan inentendibles, por lo menos para nosotros que estamos hace muchos años trabajando acá en la sala de prensa y que se han manejado con otros esquemas de comunicación que obviamente han dado, más allá de quién sea el presidente o no, mejores resultados. Este obviamente no está dando resultados en materia de gestión y tampoco de comunicación. Sí, señor. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por este tiempo que nos dispensa con La Rioja. Es muy importante para nosotros tener lo que pasa dentro de Casa Rosa. Que pase buenas tardes, No, por favor, el cariño para todos ustedes. Gracias. Juan Pablo Peralta, periodista acreditado en Casa Rosada. Están nerviosos los muchachos, están nerviosos. Tercero está el kirchnerismo aquí en La Rioja, según la última encuesta de CB Consultora. Nos estamos retirando, silbando bajito. Bueno, le comento algo. Los policías están enojados. Hay como un debate interno.